Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy, como siempre. De verdad, me llena de alegría saber que están ahí, que me acompañan. Estoy súper agradecida por su apoyo constante y por estar siempre al tanto de mis vídeos. Son lo máximo. Un público increíble. Hoy, amigos, vamos a hablar de algo que me tiene, pero súper emocionada. El título lo dice todo: la felicidad de Ander Zell, mis sueños se hacen realidad. Lo logró. Y es que, ¿quién no ama a Hande? Es inevitable. Para quienes no la conocen, Ander Zell es una actriz turca increíblemente talentosa, una verdadera estrella, y para mí, una inspiración constante. No solo por su belleza, que es innegable, y su talento actoral, que es deslumbrante, sino también por la manera en que se ha mantenido fiel a sí misma, a sus valores, y ha luchado con uñas y dientes por sus sueños. Es un ejemplo a seguir. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de Hande, en su trayectoria, en cómo ha construido su camino, en cómo ha alcanzado el éxito, y sobre todo, en cómo ha logrado ver sus sueños materializados. Vamos a analizar los momentos clave de su carrera, esos puntos de inflexión que la llevaron a la cima, sus logros más importantes y, por supuesto, cómo todo esto se traduce en esa felicidad que irradia, esa luz que la envuelve. Es un viaje lleno de matices. Prepárense para un viaje lleno de inspiración, de motivación, de optimismo y, por supuesto, de mucho cariño y admiración por Ander Zell. Estoy segura de que les va a encantar. Prepárense para soñar. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo algo súper importante, algo que me ayuda muchísimo y que significa mucho para mí: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. No cuesta nada. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, ninguna de las novedades, ninguna de las sorpresas que tengo preparadas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y no olviden dejarme sus likes. Eso me ayuda muchísimo, me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a investigar, a compartir mis pasiones y mis gustos. Me da muchísima energía. Muchísimas gracias de antemano por su apoyo. Bueno, ahora sí, comencemos con este vídeo dedicado a la maravillosa Ander Zell. Prepárense para un recorrido fascinante. Ander Zell, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a hablar de esta increíble mujer? Para mí es una figura emblemática, un ícono en el mundo de la actuación turca. Su camino al éxito no fue fácil, como suele suceder con la mayoría de los artistas, con aquellos que persiguen sus sueños con pasión y determinación. Hubo obstáculos, desafíos, momentos de duda, pero su perseverancia, su dedicación, su disciplina, su talento innato, su capacidad de trabajo y, sobre todo, su fe en sí misma, la llevaron a la cima. Y lo más importante, ha sabido disfrutar cada paso del camino, ha sabido aprender de cada experiencia, ha sabido crecer como persona y como profesional. Esa es la clave. Hande comenzó su carrera como modelo, participando en concursos de belleza y ganando reconocimiento por su belleza, por su elegancia, por su carisma, por su forma de ser, que es muy especial. Esto le abrió las puertas al mundo de la televisión, donde comenzó a participar en pequeñas producciones, dando sus primeros pasos, aprendiendo, creciendo. Pero, ¿qué es lo que realmente la diferenció de otras actrices que también empezaban en ese momento? ¿Qué fue lo que la hizo destacar? Creo que fue su capacidad para conectar con el público, su autenticidad, su capacidad de ser ella misma. Su personalidad, su naturalidad, la manera en que se mostraba genuina ante las cámaras, sin filtros, sin poses. La gente sencillamente la amaba. Se identificaban con ella, con su forma de ser, con sus emociones. Su gran salto a la fama, el momento que marcó un antes y un después en su carrera, llegó con la serie Güneşinkler, donde interpretó a Naz Yılmaz. ¡Qué papel! ¡Qué interpretación! Este papel la catapultó a la fama internacional. Fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países del mundo, y la gente comenzó a reconocerla por su talento actoral, no solo por su belleza, que, como ya dije, es innegable. En esta serie, Hande demostró su capacidad para interpretar un personaje complejo, con matices, con diferentes aristas, con emociones profundas, con vulnerabilidad, con fuerza. Y lo hizo de una manera tan creíble, tan real, que el público se enamoró completamente de ella, se metió de lleno en la historia, sufrió y se alegró con ella. Fue una actuación magistral.
Después de Gunesingslar, Ande continuó demostrando su versatilidad y su capacidad de reinventarse con otros proyectos exitosos. Participó en series como Ask Laftan and Lamaz, donde demostró su faceta más cómica y romántica, y Senkalkapm, que la consolidaron como una de las actrices más populares y queridas de Turquía y del mundo. Cada papel, cada personaje, una nueva oportunidad para demostrar su talento y su compromiso con la actuación. Senkalkapm en particular, fue un fenómeno global, un éxito sin precedentes. La serie, con su trama romántica divertida, llena de enredos, con su humor, con sus momentos dramáticos, conquistó a audiencias de todo el mundo. Fue un boom. Un fenómeno. Y Ande, junto a su coprotagonista Kerem Bürsin, se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas del momento, un fenómeno mediático. La química entre ellos era innegable, una conexión especial que se reflejaba en la pantalla, y esto se tradujo en la gran popularidad de la serie y en el fervor de sus fans. Fue una época dorada. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que Hande Erçel sea tan especial? ¿Qué es lo que la diferencia del resto? Para mí son varias cosas que se combinan y la hacen única. En primer lugar, su talento, que es innegable, que es la base de todo. Es una actriz que se transforma en cada papel, que se entrega por completo a sus personajes, que se sumerge en ellos, que los vive con intensidad. Es capaz de transmitir emociones, de hacer reír, de hacer llorar, de hacer que el público conecte con ella, que se sienta identificado, que se emocione con sus interpretaciones. Tiene una capacidad increíble para transmitir, para llegar al corazón del espectador. En segundo lugar, su carisma. Hande tiene una personalidad arrolladora, una energía positiva que se transmite a través de la pantalla, que te atrapa desde el primer momento. Es una persona que irradia alegría, que inspira confianza, que te hace sentir bien, que te da ganas de sonreír. Tiene esa cualidad especial que tienen las estrellas, esa magia que te hace querer saber más de ella, que te hace querer verla en cada proyecto. Y por último, y no menos importante, su compromiso social. Hande es una persona comprometida con causas importantes, que no se queda en la superficie, que va más allá de su trabajo como actriz. Apoya a organizaciones benéficas, participa activamente en campañas de concienciación, utiliza su plataforma, su voz, para dar visibilidad a temas importantes, para dar voz a quienes no la tienen, para generar un impacto positivo en la sociedad. Esto demuestra su humanidad, su empatía, su solidaridad y su deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor, más justo, más compasivo. Volviendo al título del vídeo, la felicidad de Hande Erçel, mis sueños se hacen realidad. Lo logró, creo que es una frase que encaja a la perfección con la trayectoria de Hande, con su vida, con su forma de ser. Ella ha trabajado duro, ha luchado por sus sueños, con perseverancia y dedicación, y ha logrado materializarlos, ha transformado sus anhelos en realidad. Ha alcanzado el éxito en su carrera, ha construido una base de fans sólida, incondicional, que la apoya en cada paso, y ha logrado el reconocimiento que se merece, el respeto de sus colegas, el cariño del público. Pero más allá del éxito profesional, que es muy importante, lo que realmente me parece importante, lo que me llega al corazón, es su felicidad, esa que irradia, que se nota en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que se relaciona con la gente, con sus fans, con sus amigos, con su familia. Creo que esa felicidad es el resultado de su trabajo duro, de su dedicación, de su autenticidad, de su capacidad para ser fiel a sí misma, a sus valores, a sus principios. Es el resultado de una vida vivida con pasión y con propósito. Cuando vemos a Hande en las entrevistas, en las fotos, en sus redes sociales, en los eventos, en su día a día, vemos a una persona que disfruta de la vida, que ama su trabajo, que está rodeada de gente que la quiere, que la apoya, que la valora por lo que es. Y eso, amigos, es algo invaluable, algo que no se puede comprar, algo que trasciende el éxito profesional. Es la verdadera riqueza de la vida. También es importante mencionar que Hande ha sabido manejar muy bien la fama. A pesar de ser una figura pública, una celebridad, con todo lo que eso implica, ha sabido mantener su privacidad, ha sabido cuidar su imagen, ha sabido proteger su vida personal, y no dejarse afectar por los comentarios negativos, por las críticas, por la presión mediática, que a veces puede ser muy fuerte. Esto demuestra su madurez, su profesionalismo, su fortaleza interior y su capacidad para lidiar con la complejidad y los desafíos que conlleva la fama. Uno de los aspectos que más admiro de Hande es su capacidad para reinventarse, para no quedarse estancada, para no conformarse. Siempre está buscando nuevos desafíos, nuevos proyectos, nuevas formas de crecer como actriz y como persona.
Siempre está dispuesta a aprender, a experimentar, a evolucionar. Esta capacidad de adaptación y de crecimiento es fundamental para mantenerse vigente en una industria tan competitiva y exigente como la del entretenimiento. En los últimos años, Ande ha incursionado en proyectos internacionales, demostrando que su talento no tiene fronteras, que es una estrella global. Ha participado en campañas publicitarias para marcas importantes a nivel mundial, colaborando con firmas de renombre, y ha generado un impacto positivo en la industria de la moda y la belleza, siendo un referente para muchas personas. Ha demostrado que su talento y su influencia trascienden las fronteras, que es una figura admirada y respetada en todo el mundo. Creo que la felicidad de Ande es un reflejo de su trabajo duro, de su perseverancia, de su autenticidad, de su capacidad para disfrutar de cada momento, de su capacidad para aprender de la vida. Es una persona que ha logrado sus sueños, pero que también ha sabido mantener los pies en la tierra, que no ha perdido la humildad, que sigue siendo la misma persona que comenzó con sus sueños, con sus ilusiones, con su pasión. Y eso, amigos, es algo que podemos aprender de ella, una lección valiosa. Además de su éxito profesional, Ande ha construido una comunidad de fans muy grande y leal, un grupo de personas que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Sus fans la apoyan en cada proyecto, en cada paso que da, en cada decisión que toma, y le demuestran su cariño y admiración de diversas maneras, a través de mensajes, de regalos, de iniciativas, de redes sociales. Ande, por su parte, siempre se muestra agradecida por el apoyo de sus fans, los considera una parte fundamental de su éxito, y les retribuye su cariño con gestos de agradecimiento, con publicaciones, con interacciones. Una relación basada en el respeto mutuo y en el afecto. Es importante mencionar que Ande también ha enfrentado momentos difíciles en su vida personal, momentos dolorosos que han puesto a prueba su fortaleza. La pérdida de su madre fue un golpe muy duro, una experiencia traumática, pero demostró su entereza, su resiliencia, su capacidad para superar la adversidad. Y en esos momentos el apoyo de sus fans, de sus amigos, de su familia, fue fundamental, fue un refugio, un sostén. Creo que la historia de Ande Ercel es un ejemplo de superación, de perseverancia, de éxito, de felicidad, de autenticidad. Es una persona que ha logrado sus sueños, que ha alcanzado el éxito profesional, pero que también ha sabido mantenerse fiel a sí misma, que ha conservado su esencia, su personalidad, sus valores. Y eso, amigos, es algo que debemos celebrar, algo que debemos admirar y que podemos tomar como ejemplo. En este vídeo hemos explorado la trayectoria de Ande Ercel, desde sus inicios como modelo hasta su consagración como una de las actrices más importantes de Turquía y del mundo. Hemos analizado sus logros, su talento, su carisma, su compromiso social, su capacidad de reinventarse, su fortaleza ante la adversidad y, sobre todo, hemos hablado de su felicidad, de cómo ha logrado materializar sus sueños y disfrutar de cada paso del camino, de cómo ha logrado construir una vida plena y significativa. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Me encanta compartir mi admiración por Ande Ercel con ustedes, me encanta hablar de ella, me encanta analizar su trayectoria, su personalidad, su forma de ser. Y espero que este vídeo les haya inspirado, les haya motivado, les haya transmitido un poco de esa energía positiva y de ese espíritu de superación. Así que, resumiendo brevemente los puntos principales, hemos hablado de los inicios de Ande en el mundo del modelaje, su ascenso meteórico en la televisión turca, sus papeles icónicos en series como Güneşinkler y Senkalkam, su impacto en la industria del entretenimiento, su compromiso social, su capacidad de reinventarse, su fortaleza ante la adversidad y, por supuesto, su felicidad, que es la que nos inspira a todos. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final, por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado y que se hayan sentido inspirados por la historia de Ande, por su ejemplo de vida. Espero que se lleven algo positivo de este vídeo, algo que les sirva en su día a día. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, cuál es su opinión, cuál es su sentir. ¿Cuál es su papel favorito de Ande? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Qué es lo que más les inspira? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos, me encanta saber su opinión, saber qué piensan, qué sienten, qué les transmite Ande. Me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y antes de irme, como siempre, les recuerdo que no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de compartirlo en sus redes sociales y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo, me motiva mucho y me da muchas ganas de seguir creando contenido para ustedes.
No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, con más temas interesantes, con más sorpresas. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, persigan sus sueños. Con pasión, con dedicación y con mucha fe.